Un tramo del actual eje central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México llevó el nombre de Niño Perdido. El origen de este nombre se remonta al siglo XVII, cuando Enrique de Verona, un escultor español, fue contratado para trabajar en el altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Usted puede ver todavía su obra allí. En ese lugar conoció y se enamoró de Estela de Fuensalida, una joven novohispana, a quien también pretendía un viejo, don Tristán de Valladares, un hombre tan rico en dinero como en años y con fama de rencoroso y vengativo. Desafiando la ira del viejo, la joven prefirió el amor del artista, con quien contrajo matrimonio, y poco después del nacimiento de su primogénito, alguien prendió fuego a un pajar que estaba al lado de la casa de la pareja, y entre las llamas, el humo, la angustia, los gritos, el niño desapareció. Loca de angustia, la madre corría por las calles gritando: mi hijo se ha perdido, devuélvanme al niño perdido. Cerca del amanecer, la madre desolada vio una figura, la figura de un hombre, que cubría con una capa un bulto, y sin pensarlo se arrojó sobre él y encontró que efectivamente era el viejo que llevaba a la criatura. Desde entonces, el lugar se llamó la calle de Niño Perdido. La Biblia nos habla también de la historia de otro niño perdido. No era un niño cualquiera, era el mismísimo niño Jesús, con lo que veremos, hermanos, que esta clase de cosas ocurren incluso hasta en las mejores familias. Pero esta es una historia en la que sigue repitiéndose de muchas formas. Seguimos perdiendo a nuestros hijos, no solamente en sentido físico, sino en muchas otras formas. Pero en los hechos, la actitud de los padres del niño nos dan pautas para el manejo de esta clase de crisis. Veamos, hermanos, cuáles son esos hechos. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que hace 8 días hablábamos acerca del lugar de los niños en las relaciones del reino y las responsabilidades que tenemos para con ellos, la responsabilidad de amarlos, de cuidarlos e incluso de imitarlos. Pero, hermanos, tenerlos en la iglesia no es garantía de nada, porque todas las congregaciones van a luchar con el fenómeno innegable de la deserción de los jóvenes en las iglesias. No importa la liturgia, la denominación o no del grupo, va a haber una lucha constante por mantener a los jóvenes dentro de la iglesia, y hacerlo se convierte en una verdadera proeza. Perder a los jóvenes es muy fácil, tan fácil como perder a los niños. Hace unos años el hermano Carlos Cruz, que es mecánico, estaba haciéndonos el favor de ayudarnos con un problema mecánico que teníamos en el coche, ahí en la casa de ustedes, y de pronto llegó un niño máximo de 3 años, se sentó ahí junto al cajón de herramientas del hermano Carlos, y estuvo allí platicando con el hermano durante unas 3 horas más o menos, el tiempo que el hermano estaba ocupando. Salí varias veces y le pregunté: ¿y el niño llegó aquí solo? Y dijimos: pues hay que hablarle a la patrulla porque pues alguien lo está buscando. Le hablamos a la policía y nos dijeron: ténganlo allí, y llegamos en un momento. Pasó más de 1 hora, nos llegaron, me cargué al niño en los hombros y fui al parque y dije: si alguien lo reconoce, pues lo va a ver arriba de mis hombros y va a poder identificarlo, cosa que efectivamente sucedió. Una mujer le empezó a gritar al niño, el niño respondió a la mujer y resultó que era la mamá y andaba el niño extraviado. Se lo entregamos, regresamos, le avisamos a la policía y dice: ¿le presentaron su INE para ver que era la mamá? No se lo pedí. Y casi me dijeron: si algo pasa, el responsable es usted. Bueno, hasta la fecha no ha habido ningún reclamo, entonces supongo que el niño era de esta mujer. Pero, hermanos, era tan fácil. Un niño que estuvo allí 3 horas perdido, de máximo 3 años, y solo porque fue a dar con gente pues consciente de que este niño tiene una familia. Era un niño limpio, bañadito, bien vestido, o sea, no era un niño de la calle. Y nos demuestra, hermanos, que estas cosas ocurren incluso en las mejores familias. Hemos titulado a nuestra reflexión Encontrando a los hijos perdidos, y hay cuando menos 3 ideas que encontramos en el pasaje. La primera de ellas es encontrar a hijos extraviados del cuidado parental. El relato que nos ocupa tiene como propósito evidenciar la conciencia
la autoconciencia mesiánica que el Señor Jesús tenía desde la infancia. Como un eminente comentarista bíblico dice, lo que cuenta en definitivo son las primeras palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que afirman categóricamente que entre Él y el Padre había una vinculación especial. Y eso hay que añadir un hecho significativo, que esta declaración se hizo en el templo. El hecho de una relación específica del Señor Jesús y el Padre es indiscutible, sea cual sea la interpretación que demos a la expresión en los negocios de mi Padre. La expresión griega puede traducirse como en la casa de mi Padre, añadiendo obviamente la palabra casa, en las cosas de mi Padre, en los asuntos de mi Padre, o incluso entre los que pertenecen a mi Padre, es decir, aquellos que se dedicaban al estudio y la interpretación de la ley. Pero los padres del niño vivieron angustia por lo que no podían entender. Alguien dijo al respecto: José y María sufren, no saben nada del motivo de su ausencia, lo buscan un día completo con su noche, otro día y otra noche enteros, están extenuados, angustiados, hasta que acuden al templo sin saber qué hacer. Allí le encuentran y se admiran. La madre manifiesta su angustia, José calla sin saber qué decir. Jesús explica con seguridad manifiesta que debe ocuparse de las cosas de su Padre, y se sorprenden de esta declaración. Ellos también, pero José y María saben muchas cosas, pero no lo saben todo. Ellos también tienen que transitar por el sendero de la fe, que tiene mucho de claridad y algo de oscuridad. Ojalá y todos los niños se perdiesen o se extraviasen por razones como las del niño Jesús, pero los extravíos de los niños hoy día no son por razones santas, sino todo lo contrario. Cuando estudiaba la primaria, hermanos, mis hijos, fuimos testigos de un fenómeno muy curioso que ocurría todas las mañanas. Una mujer más o menos de mi edad ahora salía de su casa con un niño, esperaba un taxi a 3 cuadras del colegio. Abordaban el taxi, llegaban al colegio, bajaba el niño y la mujer se regresaba caminando. En la hora de la salida se repetía a la inversa el fenómeno. La mujer llegaba en un taxi, recogía al niño y caminaba 3 cuadras y lo llevaba a su casa. Debo decir y ser honesto, confesar que la mente es muy ligera cuando juzga. Es más ligera que una pluma, y hasta cierto punto me sentía escandalizado que esta mujer no caminara 3 cuadras, hasta que supe que el niño era amenazado de secuestro por parte de su propio padre. Y la manera de proteger a la criatura era no exponerse en la calle, permitiendo que en cualquier momento le pudiera ser arrebatada. Bueno, esto ocurre, hermanos, hasta el día de hoy, y sigue siendo motivo de tristeza y de dolor a muchas familias. En estas condiciones, hermanos, cuando preparé esta reflexión, encontré que según la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, ellos dicen: hay oficialmente en el último año y medio 3,000 casos de niños robados y 45,000 que consideran desaparecidos, ausentes o que se fugaron por su propia voluntad. No hay datos precisos en cuanto cuántos de ellos son víctimas de tráfico de órganos, explotación sexual, porque simplemente a las autoridades no les interesa. Nosotros venimos luchando, dice esta organización, desde hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional especializado en la búsqueda de niños robados, pero no pasa nada, y esto da luz verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños. Y las cosas no son muy diferentes en el resto del mundo. Según Humanium, una ONG, una organización no gubernamental internacional, la desaparición de niños es difícil de combatir. En todo el mundo muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados. Además del secuestro y la retención ilegal por algunos extraños, la desaparición de los niños ocurre por la fuga de los menores, el secuestro de sus parientes,
la desaparición después de desastres naturales, migración solitaria a otros países, etc. Estos actos son difíciles de prevenir, pero tienen graves consecuencias en el desarrollo de los menores afectados. Con todo, hay personas que siguen negando esta realidad, porque piensan que si a mí no me sucede, entonces no le sucede a nadie. Claro que piensan que ojo que no ve, corazón que no siente. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué debemos hacer por estas criaturas? Primero, sensibilizarnos de esta realidad, y creo que una de las mejores maneras de sensibilizarnos es poner el rostro en nuestras criaturas, en las víctimas de estas situaciones. Así podremos entender que los niños deben ser cuidados, que necesitamos orar por ellos, que necesitamos hacer por ellos aquello que esté al alcance de nuestra mano. Pero mucho cuidado, esto también puede llevarnos a situaciones inesperadas. Cuando yo estudiaba en el seminario, había una chica de mi ciudad, de la ciudad de Torreón, que una vez estábamos platicando, Lucy Rincón se llama, y me dice: ¿tú crees, manito? Dice, yo todos los días oraba, Señor, envía obreros a tu mies, dice, y me mandó a mí. A lo mejor usted se pone a orar por esas criaturas y tal vez Dios tenga algo que le llame a hacer precisamente por ellos. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje, es encontrar a hijos extraviados en los valores del mundo. Una segunda forma de extravío es el descarrío en los anchos caminos del mundo. En Mateo 7:13 el Señor Jesús dice que los caminos que llevan a la perdición son amplios, mientras que los que llevan a la vida eterna son estrechos. Y la imagen más gráfica de esta realidad es la parábola del hijo pródigo, narrada en el Evangelio de Lucas capítulo 15. La parábola del mismo nombre narra la historia de un hijo menor ansioso por conocer el mundo, quien pidió a su padre que le heredara en vida, después de lo cual se fue lejos a una provincia lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, que significa licenciosamente. El adverbio se deriva del sustantivo disolución, la palabra azotía, tal vez azote venga de eso en español, que se utiliza en Efesios 5, Tito 1:6, 1 Pedro 4:4, etc. La parábola del hijo pródigo dice que tras reclamar su parte de la herencia, el hijo menor se fue a un país lejano. Un comentarista bíblico católico, que es uno de los autores católicos más leídos por protestantes, el padre Henry Nouwen, él fue profesor de Yale, de Harvard y de Notre Dame, o sea, una vaca sagrada en el mundo académico. Él cuenta que en sus viajes por el norte de África y el cercano oriente hasta la India, ha preguntado a gente de pueblos antiguos qué pensaría de un hijo que pide que le den por adelantado su herencia. Y dice, desde Marruecos a la India, el consenso, ese hijo debe ser matado a palos, porque lo que está pidiendo es que el viejo se muera. Dice, y eso no se puede tolerar. Dice, en las culturas primitivas hay un consenso de que esto no puede suceder. Bueno, hermanos, dice el texto que se fue a un país lejano. No dice el nombre del lugar, porque un país lejano significa aquí el mundo que ignora todo lo que en la familia es sagrado, el mundo que habla y entiende la lengua franca de los hijos de Babel, el materialismo, el individualismo, el hedonismo, el relativismo moral. El materialismo pregunta, ¿cuánto vales? Pues ¿cuánto tienes? En la cultura norteamericana se dice sin pudor, este hombre vale $10 millones. Es decir, tiene $10 millones, pero se expresa de esa manera, sí, vale $10 millones, lo cual nos demuestra que efectivamente en el mundo la persona vale por lo que tiene. El individualismo dice, lo más importante eres tú, no importa si tienes que pisar a otros para que tengas que escalar. El hedonismo dice, el placer es la meta suprema de la vida,
y ante la pregunta ¿esto es bueno o malo?, el relativismo moral responde: es bueno si te sientes bien. Cuando a alguien le preguntan: oye, ¿y el adulterio es bueno o es malo? Bueno, depende. O sea, si la señora no tiene un esposo que sea cariñoso, que la atienda y encuentra a alguien que lo haga, pues es bueno. Y si la señora fuera tu esposa, ya no es tan relativo, ya no es exactamente igual. A final de cuentas es una forma muy destilada de egoísmo. ¿Cómo esperar que los jóvenes no sean proxémicos, que no se interesen más que en lo que está cerca de ellos? ¿Cómo esperar que se interesen en algo que está más allá de ellos, de su entorno inmediato? Claro, los jóvenes no son responsables de los valores de su tiempo, pero pueden decidir no abrazarlos, pueden optar por la alternativa, pueden optar por valores trascendentales. El Señor Jesús dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivir en el mundo sin ser parte de él nunca ha sido fácil. Significa vivir a contracorriente, significa ser extraños e inadaptados en este mundo, y ese mismo desafío tiene que enfrentar cada generación cristiana. Cuando digo esto, recuerdo las palabras de John Bunyan en El Progreso del Peregrino, cuando habla de la feria de la vanidad. Dice: salieron pues los peregrinos al desierto y vieron a lo lejos el pueblo que se llama Vanidad, porque todo lo que se vende allí y todo lo que hay allí es vanidad. Dice: allí se venden reinos, tronos, poderes, potestades, cuerpos, sangre, vida, oro, plata, piedras preciosas. Y dice: cuando los peregrinos entraron en la ciudad, la conmocionaron. Unos decían que eran extraños, otros decían que eran tontos y otros decían que estaban locos. Y cuando los mercaderes los invitaban a mirar sus mercaderías, ellos mirando hacia el cielo decían: aparta mi vista para que no vea vanidad. Alguien, queriendo burlarse de ellos, les preguntó: ¿y ustedes qué compran? Y uno de los peregrinos, mirándolo a los ojos seriamente, le respondió: nosotros compramos la verdad. Estar en el mundo pero no ser de él nunca ha sido fácil. Ya intentamos de todo para escapar del mundo y no ha funcionado satisfactoriamente. Cuando la iglesia y el Estado se casaron en tiempo de Constantino, legiones de cristianos fueron a los desiertos para escapar del mundo. Pero allá por el siglo XI más o menos, siglo XIII si mal no recuerdo, Tomás de Kempis, en La imitación de Cristo, dijo algo que cambió todo. Dice Tomás de Kempis: no podrás escapar, porque a donde quiera que vayas te llevarás a ti mismo. Es decir, tu naturaleza caída, tu pecado va a ir contigo mismo. Y por eso siempre decimos que la iglesia perfecta no existe, y si existiera no nos dejarían entrar a ella porque le echaríamos a perder. Bueno, hermanos, esto es cierto, y vivir contra los valores del mundo significa ser extraño y desadaptado. Hace poco más de 50 años, Francis Schaeffer, un pensador norteamericano, hizo un sobrio diagnóstico sobre los cambios culturales en la civilización occidental en las próximas generaciones. Concluyó que la mayoría de las personas adaptarían valores empobrecidos, la tranquilidad personal y la abundancia. Schaeffer dice al respecto: la tranquilidad personal significa que a uno lo dejen solo, no ser perturbado por los problemas de otras personas, sin importar si están al otro lado del mundo o al otro lado de la calle. Vivir la vida con el mínima posibilidad de ser incomodados. Tranquilidad personal significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, sin importar que los efectos puedan tener en mis hijos o en mis nietos. Abundancia significa la abrumadora y siempre creciente prosperidad, una vida hecha de cosas y más cosas, un éxito juzgado por el nivel siempre ascendente de abundancia material. Pero hay un tercer tema, un tercer valor empobrecido más, y es el cristianismo cultural. Hace varias décadas, en México y en Estados Unidos también,
se popularizó la idea de que algunas figuras públicas eran cristianos. Sabemos, hermanos, que ir a la iglesia, por ejemplo, para los políticos, es como un postre bajo en calorías. Te ayuda con la imagen y con los problemas de conciencia. Bueno, los políticos cuando están en campaña, si es católico va a misa, si es evangélico va al culto. Tiene que estar allí y decir a cuál iglesia pertenece, porque algunos ingenuos pueden decir es cristiano. Y con eso hay historias de eso que no queremos contar. Bueno, el hecho es, hermanos, que yo recuerdo cuando era recién convertido, a principios de los 80, un cantante venezolano, si mal no recuerdo, José Luis Rodríguez, el Puma, se convirtió y había un cassette con su testimonio y contaba allí cómo había llegado a Cristo, etc. En la Ciudad de México en ese tiempo conocí al hermano Alcántara. Era un tipo que de la cintura para arriba era un Charles Atlas, un hombre impresionante, pero había padecido polio en la infancia y sus piernas eran 2 apéndices que colgaban de su cintura. Usaba muletas para caminar y tenía un negocio de periódicos en el centro de la Ciudad de México, cerca del Teatro Blanquita. Un día el hermano oyó el testimonio de conversión del Puma y pasó por el Teatro Blanquita y dijo, va a venir a cantar, va a venir a predicar. Y bueno, compró sus boletos y el día del concierto estaba allí con sus Biblias, con sus himnarios, con sus hijos, con su esposa, en el Blanquita, listo para esperar la campaña de evangelismo. Pues hermanos, el Puma empezó a cantar y a bailar con mujeres semidesnudas allí, y el hombre salió furioso del lugar, diciendo, ese no es mi hermano, tremendamente decepcionado. Este es el cristianismo cultural, hermanos. ¿Qué es el cristianismo cultural? El cristianismo cultural es la búsqueda del Dios que queremos en el lugar del Dios que realmente es. Es la tendencia a ser superficiales en nuestra comprensión de Él, queriendo que sea un abuelito gentil que nos malcríe y nos dé todo lo que queramos. Sentir necesidad de Dios, pero según nuestras propias condiciones. Es querer al Dios que tenemos subrayado en las promesas de la Biblia, que al Dios que se encuentra en sus mandamientos. El cristianismo cultural pretende que Dios nos asegure tranquilidad, prosperidad, como demostración de su propio amor. ¿Acaso no enseña la Biblia que Dios es amor? Piensa un cristiano nominal. Al igual que un Transformer, un juguete que el niño cambia según su capricho, queremos transformar a Dios y se adapte a nuestros caprichos en lugar de adaptarnos nosotros a Él. Hay una tercera y última idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de encontrar a los niños perdidos, y es encontrarlos extraviados de Dios mismo. Tarde o temprano, todas las iglesias cristianas experimentamos un fenómeno ineludible: la deserción de los jóvenes. Enfrentar la realidad de que muchos de los jóvenes no solo se apartan de la iglesia, se apartan de Dios mismo. Este fenómeno ha llevado a pastores, maestros, consejeros, padres de familia a buscar explicaciones y a proponer soluciones al problema. En alguna ocasión había comentado de 2 consejeros de los embajadores del rey, que son grupos infantiles en las iglesias bautistas, en donde se va formando a los niños gradualmente. Y estaban 2 consejeros de los embajadores del rey en la ciudad de Monterrey discutiendo, y uno de ellos le reprocha al otro: ahí están tus embajadores del rey, a muchos los mataron por andar de guerrilleros en Centroamérica. Y el otro le responde: pues siquiera murieron como machines, no los tuyos que se murieron de sida por sus preferencias. Hermanos, estaban hablando de chicos cristianos. Están hablando de chicos cristianos. La vida cristiana no es una burbuja de cristal donde nada pase. Estamos expuestos a lo que está expuesto todo el mundo. Y bueno, retener a los jóvenes en la iglesia es una hazaña, es una hazaña en sí misma. Enfrentar la realidad de que muchos no solo se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Pastores, maestros, consejeros han buscado soluciones del problema sin importar las prácticas, el credo, la historia de la comunidad,
mantener a los jóvenes es casi una proeza. Algunas de las causas más frecuentes de la deserción juvenil son liturgias y prácticas que ellos ven como anticuadas, grupos centrados en la organización y no en las personas, nuestras incoherencias como adultos, la falta de relaciones significativas dentro del grupo, la seducción de otros estilos de vida, etc. Recuerdo un libro en inglés que se titula Me perdieron, y es un fenómeno, es un estudio del fenómeno de la deserción juvenil en las iglesias, y es un libro desgarrador, hermanos. Tiene números fríos y nos enfrenta a una realidad que no podemos negar. No importa, hermanos, que un grupo, un ministerio juvenil se esfuerza en ser hip o en ser cool, pronto se vuelven irrelevantes cuando los adolescentes enfrentan crisis en la vida. El hecho es que ocurre hasta en las mejores familias. La historia del hijo pródigo es el mejor ejemplo de esta realidad. El relato nos indica, no nos indica qué clase de familia era. Al parecer era una familia monoparental, pues la madre nunca es mencionada, pero por las actitudes del padre sabemos de qué clase de persona estamos hablando. Un escritor católico, el padre Henry Nouwen, de quien hablamos hace un momento, describe en su estudio llamado El regreso del hijo pródigo, la experiencia que lo llevó desde una imagen, una reproducción un póster del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, desde allí al corazón de Cristo. Dice Nouwen en la introducción: a diferencia de un cuento de hadas, la parábola del hijo pródigo no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara con una de las cuestiones espirituales más difíciles: confiar o no, confiar en la gracia de Dios que perdona todo. Y el hombre estaba en lo cierto. Recuerdo las palabras de una hermana que un día me dijo: yo entiendo la parábola del hijo pródigo como madre, pero no como hermana. Dice, si tienes un hermano irresponsable que vive a la ligera, dice, no vas a estar de acuerdo con su estilo de vida. Como padre sí, vas a sentir compasión por la oveja descarriada. Dice, pero como hermana me cuesta trabajo. Y siendo honestos, hermanos, creo que todos en algún momento podemos llegar a experimentar esta realidad. Sin embargo, sin embargo, nos hace falta pensar en la parábola desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, justamente la del conflicto del hermano mayor. Nos gusta identificarnos con el hermano menor porque esperamos ser recibidos amorosamente por el Padre cuando regresemos golpeados y raspados por nuestros propios hierros, pero difícilmente nos vemos como el hermano mayor. Henry Nouwen cuenta, sin embargo, que cuando hablaba con un amigo suyo, hablaba de su fascinación por la parábola del hijo pródigo, y dice, me identifico con el hermano menor. Y su amigo, se llama Bart, le dice, me pregunto si más bien no serás el hermano mayor. Dice, cuando mi amigo me dijo eso, dice, se abrió un abismo delante de mí y miles de ideas empezaron a dar vuelta en mi cabeza. Lo primero que pensé es que efectivamente yo soy el mayor de mis hermanos. Después caí en cuenta cuán obediente había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía 6 años decidí ser sacerdote y nunca cambié de opinión. Nací, fui bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia y siempre fui obediente a mis padres, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de la casa. Jamás perdí el tiempo ni malgasté el dinero en búsquedas sensoriales y tampoco emboté el corazón con exceso de comida, embriaguez y preocupaciones de la vida. Durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero con todo había estado tan perdido como el hermano menor. De repente me vi de una forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi susceptibilidad, mi cabeza dura, mi resentimiento
y sobre todo mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que buena parte de mis pensamientos y sentimientos eran controlados por mis resentimientos. Por un momento me pareció imposible que alguna vez hubiera pensado en ser el hijo, otra cosa que el hijo menor, pero con toda seguridad yo era el mayor, que estaba tan perdido como el menor, aunque siempre había estado en la casa toda la vida. Había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca disfruté completamente estar con él. En vez de estar agradecido por los privilegios que había recibido, me había convertido en una persona resentida, celosa de mis hermanos y mis hermanas menores, que corrieron muchos riesgos y siempre fueron recibidos calurosamente. La parábola del hijo pródigo no hace ninguna referencia a la oración. Dice simplemente: y cuando el hijo pródigo, aún estando de lejos, el padre lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él y lo besó. Seguramente el viejo iba todos los días al camino por el que se fue su hija. Hay una canción sobre la loca de San Blas, que habla de una mujer que iba a casarse con un pescador en el puerto de San Blas, en Nayarit, y el hombre se fue a pescar el día antes de la boda y nunca regresó, jamás se volvió a saber de él. Y la mujer enloqueció y entonces pensó: tengo que ir a esperarlo todos los días al muelle, pero ¿cómo me va a reconocer con el vestido de novia? Acaba de morir la mujer hace un año o dos, y todos los días estaba con su vestido de novia, una mujer ya envejecida, esperando el regreso de la persona amada. Así es el corazón que ama. Y dice el texto que mirando al camino, el padre vio a lo lejos al hijo, que difícilmente será reconocible en las condiciones en las que regresó. Incluso Rembrandt lo presenta con un solo zapato, en situaciones terribles, y dice: corrió, se echó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Es evidente que el padre de la parábola es una imagen del Padre Celestial, pero a diferencia de él, nosotros sí necesitamos de la intervención de que alguien más grande que nosotros nos ayude a recuperar a nuestros hijos, para ver materializada nuestra esperanza, para encauzar nuestro dolor. Henri Nouwen decía sobre la oración, decía que el dolor, la oración es el dolor de la disciplina del corazón que ve el pecado del mundo, y es también el doloroso precio para alcanzar la libertad, sin el cual el amor no puede seguir. Estoy empezando a ver que el dolor es una parte muy importante de la oración. El dolor es tan profundo, no solo por el pecado del hombre, que es tan grave, sino también, sobre todo, porque el amor divino no conoce fronteras. Para llegar a ser como el Padre, cuya única autoridad es su compasión, tengo que derramar lágrimas incontables y preparar mi corazón para recibir a cualquier persona, no importa cuál haya sido su trayectoria, y perdonarlo verdaderamente de todo corazón. En el tiempo que nuestro hijo Jorge dejó de venir a la iglesia, y fue por algunos años, nosotros orábamos todos los días por él. Yo oraba y mi esposa oraba y lloraba todos los días, todos los días, todos los días. Y me hizo recordar, hermanos, una vivencia que cuenta Agustín de Hipona en sus confesiones. Agustín de Hipona a los 16 años ya tenía mujer, así es que se imaginará usted qué clase de vida vivía. Cuando comía con su madre, dice, era prácticamente imposible, porque la madre siempre le insistía en que regresara a la iglesia, y llegó el momento en que ya no podían estar juntos, simplemente ese tema era tabú, y dice, ya era un motivo de conflicto para la pareja. Dice, casi no podía comer con mi madre en la mesa porque sabía que me iba a tocar el tema, y el tema me desafiaba tremendamente. El hecho es que un día Mónica, la madre de Agustín, soñó que estaba llorando, y un ángel se acercó a ella y le dijo, ¿por qué lloras? Lloro por mi hijo Agustín, que está perdido. Y le dice el ángel, no, mira a tu lado, y voltea y estaba allí Agustín con ella. Dice, y entonces la mujer entendió, Dios lo va a alcanzar, le dio esa convicción,
Dice, a partir de ese día restauró la relación con su hijo y todavía pasaron años antes de que finalmente él volviera al camino del Señor. Cuando Mónica tenía 50 años, le dijo a Agustín: ahora ya no hay nada que me ate a este mundo. No hay nada en este mundo que me haga desear vivir más. Lo que más anhelaba era verte cristiano, y vaya qué clase de cristiano se convirtió. Dice, y ahora no hay nada que me pegue a este mundo. Dios ha concedido y ha respondido mis peticiones. Bueno, hermanos, a diferencia del padre de la parábola, que es una figura de Dios, nosotros sí necesitamos de la oración. Necesitamos interceder rogándole a Dios que responda a nuestra súplica y les permita volver al camino. ¿Existe alguna base sólida para nuestra esperanza de recobrar a nuestros hijos perdidos? ¿Hay algún fundamento sólido para esta expectativa? La respuesta es sí, y permítame decirle por qué. Como sabemos, nuestro relato habla de un niño perdido. Cuando pensamos en él, pocas veces lo relacionamos con la parábola del hijo pródigo, salvo al recordar que cuando ese niño perdido se hizo hombre, contó a los oyentes esta parábola. Pero hay una lectura de la parábola del hijo pródigo que tiene que ver con el propio Señor Jesús. En un sentido, él también es un hijo pródigo. Él también se apartó de su padre. Henry Nouwen dice: el propio Jesús se convirtió en hijo pródigo para nuestra salvación. Abandonó la casa de su Padre Celestial, se marchó a una tierra lejana, lejos de todo lo que tenía, y volvió con una cruz a la casa del Padre. Todo lo que hizo no ocurrió como consecuencia de su rebeldía, sino por todo lo contrario, por su obediencia, sirviendo para llevar de nuevo a la casa a los hijos perdidos de Dios. El mismo Señor Jesús que contó la historia que nos ocupa, dijo a los que le criticaban por su interés con los pecadores, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La base de nuestras plegarias es pues el Dios que sabe muy bien de estas cosas, porque Él también perdió a su hijo. De modo que podemos aprender, ¿y qué aprendemos más bien del extravío del niño Jesús? Aprendemos del amor perseverante de sus padres, aprendemos de su disciplina indulgente y aprendemos de su búsqueda inteligente. Acudieron a la casa de Dios cuando se cansaron, aunque yo creo que más bien acudieron a buscar al Dios de la casa. Pero creo que las enseñanzas van todavía mucho más allá, pues si bien todos nos identificamos con el hijo menor o con el hijo mayor, nos cuesta trabajo identificarnos con el corazón y el verdadero mensaje de la parábola, y es el Padre. Decía Henry Nouwen: me sorprende pensar cuánto tiempo me llevó a hacer del Padre el centro mismo de su atención. Era tan fácil identificarse con los dos hijos. Su desobediencia es tan comprensible y tan humana que nuestra identificación con ellos es inmediata. Durante mucho tiempo me identifiqué tanto con el menor como el mayor, sin pensar que mi responsabilidad y mi deber era identificarme con el Padre. Dice, es verdad, nos identificamos con los hijos porque nadie está completamente libre de miseria, de codicia, de ira, de lujuria, de resentimiento, de frivolidad o de celos. La debilidad humana surge de mil formas, pues no hay defensa, crimen o guerra que no surja de su semilla en nuestros corazones. Pero ¿qué hay del Padre? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificarnos con Él? Es en Él en quien debemos pensar, es en Él en quien debemos convertir. ¿Quiero ser solo perdonado o también el perdonador? ¿Quiero ser solo aquel que le da la bienvenida
o también como aquel que la da, aquel que recibe la bienvenida, o aquel que la da. Quiero ser solo el que recibe misericordia o el que también la prodiga. Dios es un buscador compasivo, compulsivo. Decía Agustín de Hipona: amas y no sientes temor, te airas y no pierdes el control, sigues buscando aunque nunca has perdido nada. Dios es un buscador compasivo, es un buscador compulsivo. Todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas habla de eso. Principia con la parábola de la oveja perdida, continúa con la parábola de la moneda perdida, concluye la historia con la historia de los hijos perdidos, la parábola del hijo pródigo. Este capítulo ha sido llamado el Evangelio dentro del Evangelio porque contiene la quinta esencia de la buena noticia de que Cristo vino a traer. Una vez más, el sustento en nuestra seguridad es el corazón pródigo del Padre del Hijo pródigo, que es sensible a nuestras plegarias. El autor de la epístola a los Hebreos dice a los creyentes: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. Termino con esto. Muy pocos podrían expresar esta seguridad mejor que lo hizo Lope de Vega en su poema llamado Cielo y Tierra, donde dice: pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño, que tiendes tus brazos poderosos, vuelve tus ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la plegaria de seguirte en empeño, tus dulces silbos, tus pies hermosos. Oye, pastor, pues que por amores mueres, que no te espante el rigor de mis pecados, pues amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que esperes si estás por esperar los pies clavados? Decía Lope de Vega: si hay una razón de nuestra esperanza en recobrar a nuestros hijos, es la promesa de Cristo. Es triste a veces escuchar padres que dicen: esa iglesia le hizo mucho daño a mis hijos, y nos hace temblar porque no somos mejor que nadie. Nos hace temblar delante de Dios, diciéndole: Señor, no nos dejes ser tropiezo a nadie. Yo recuerdo hace años, llegó un chico con unas trenzas en su pelo, y él venía a una iglesia donde el pastor checaba el tipo de pelo que traían los jóvenes, y si no le gustaba los mandaba a su casa. Llegó este muchacho así, se me quedó viendo y le digo: está chido tu peinado. Le digo: disfruta tu pelo mientras lo tengas. Cuando llegues a mi edad y a mi condición, ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Disfruta tu pelo mientras lo tengas. Sí andaba peinado raro, pero estaba aquí. ¿Para qué lo quiere bien peinado en los caminos del mundo? No importa que venga así, está aquí, y a final de cuentas es el motivo de nuestro regocijo. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque no solo nos llamas a cuidar a los niños, sino a cuidarlos también en tus caminos, temblando delante de ti, pidiéndote que no nos permita hacer tropiezo, sino que puedan recordar a tus hijos y a las cosas de tu reino con amor, con gratitud, reconociendo que eres un Padre amoroso, que nos ha convertido en sus manos, sus pies, su boca, su corazón en este mundo. Bendice a los jóvenes, manténlos, Señor, en tu camino, te lo rogamos en Cristo.